Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿No están hambrientos? Y es hora de cenar, ¿no? ¿Verdad? Es un gozo y un gusto estar aquí. Obviamente me invitaron a hablar de un tema que me apasiona. Soy presbiteriano. Mi papá fue pastor. Él falleció a los 90 años, después de muchos años de ministerio como pastor. Yo siempre lo conocí como pastor. Cuando yo nací, él era pastor. Mi mamá me puso el nombre de mi papá, porque mi papá no estaba cuando yo nací, y siempre le quiso poner el nombre de Decio a alguno de sus hijos, y le falló el primero y le falló el segundo porque mi papá estaba presente. Entonces ella oraba mucho que cuando ella naciera ella diera luz y naciera un niño, que no estuviera mi papá, para que no la jorobara con eso de no ponerle Decio a uno. Entonces me tocó a mí, el tercero de los varones. Fuimos 7. Digo todo esto porque al decir que el tema de la niñez me fascina, con ello me fascina también el tema de la familia. Y digo en relación con eso que soy presbiteriano, porque los presbiterianos somos una de esas denominaciones que cometemos la herejía de bautizar niños. Amén. De darle la santa cena a los niños y de creer que los niños son parte integral de la iglesia. Esa es nuestra linda herejía, gloria a Dios. Y el otro asunto es que cuando entré a trabajar como consultor de traducciones con las sociedades bíblicas, siempre le oraba al Señor que me regalara un trabajo en el que más del 75% lo dedicara a hacer cosas que me gustaran. Entonces me dio un trabajo donde el 100% de mi trabajo me gusta. Es bonito trabajar en algo que le gusta a uno, ¿verdad? Y a mí me pagan por estar leyendo la Biblia 8 o más horas al día, así que con más razón, ¿no? Y mi jefe en aquel entonces, yo estoy cumpliendo ya 26 años de trabajar como consultor con las sociedades bíblicas, me dijo que si quería yo agarrar todo lo que era producción de materiales para niños desde la perspectiva de traducciones, y empezar con la traducción de una Biblia orientada a niños. La traducción en lenguaje actual, que quizá algunos de ustedes conocen, es el resultado de eso. Estamos muy contentos porque ha tenido una buena recepción y salida, y yo tuve el privilegio de idearla, de escribir los principios, de formar el grupo de traductores y traductoras, y de llevarla a cabo de pe a pa, ¿no? Y pues muchos materiales, y como los materiales de escuela dominical Crece y Aprende, la serie ABC Animales de la Biblia, ABC Personajes de la Biblia, 1, 2, 3 Números de la Biblia, y muchos de esos materiales pues yo he tenido el privilegio de coordinar y de verlos nacer. Me dicen que soy un niño que tengo 64 años. Soy un niño. Y como que no tomo la vida con demasiada seriedad. Y por eso hasta en mi correo sale lo vacilón, ¿no? Porque cuando me preguntan cuál es tu correo electrónico, Yucachecho. Yuca porque soy yucateco de México, y Checho porque es mi apodo. Yo me llamo Edecio, y como mis hermanas menores no podían decirme Edecio, me decían Edecho, y de allá Checho. Entonces para mis amigos soy Checho. Y el día que en mi iglesia regresé con mi flamante título de doctor, y mi amigo el pastor de la iglesia me quiso presentar, y ¿cómo te presento? Pues como quieras, y le salió, le presento al doctor Checho. Y me quedé con el doctor Checho. Y desde hace muchos años he estado tratando de desarrollar
una teología bíblica desde la infancia, leer la Biblia desde la perspectiva infantil. Y es lo que les quiero compartir en esta noche, ¿no? Hace apenas un año me invitaron a dar los devocionales en un congreso sobre el tema de reconciliación. Varios de nuestros países como Honduras, Ecuador, donde fue el congreso, están pasando por situaciones terribles, y en parte la oración del pastor esta noche pidiéndole al Señor que no permita que en Perú la iglesia se divide. Desgraciadamente, cuando hay situaciones políticas como la que hoy vive en estas semanas Perú, o como las que vivió Honduras con el golpe de Estado, dividieron profundamente a la iglesia. La política, la vida de la sociedad, el status quo, el contexto social, cultural en el que vivimos, incide directamente en la vida de la iglesia. Y desgraciadamente, debido a que la iglesia todavía no ha aprendido a hacer luz, sal, fermento en la sociedad, en lugar de transformarla, la iglesia imita las corruptelas de la política y de la sociedad. Y desgraciadamente vemos iglesias llenas de corrupción, llenas de violencia, llenas de egoísmo, llenas de politiquería. Por eso quiero empezar, y ustedes pueden abrir los artículos que lo pueden seguir, en parte lo voy a leer, en parte no. Pero quiero leerles esta poesía de Jacinto Benavente, que se volvió una canción cantada por este cantautor argentino, Alberto Cortés. Se llama En el Mitin de la Humanidad. Y Jacinto Benavente dice así: en el mitin de la humanidad, millones de hombres gritan lo mismo. Yo, 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 yo. Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. Qué monótona es la rana humana. Qué monótono es el hombre mono. Yo, 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 yo. Y luego, a mí, para mí, a mi entender, mi, 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 mi. Y en francés hay un moi. Oh, el moi francés. Ese sí que es grande. Monsieur le moi. La rana es mejor. Cucú, cucú, cucú. Solo los que aman saben decir tú. Creo que esta poesía de Jacinto Benavente nos coloca en el contexto de lo que significa el reino de Dios desde la perspectiva infantil. Y como titulo este tema, el ministerio de la reconciliación, mundo creado, mundo reconciliado. En mi estudio sobre la relectura de la Biblia desde la perspectiva infantil, he llegado a la conclusión de que si no entendemos al reino de Dios como lo entienden los niños, no entendemos lo que es el Evangelio, no entendemos lo que es la vida cristiana, no entendemos lo que significa ser hijos e hijas de Dios. Jesús lo dijo. Cuando los discípulos de Jesús, creyendo estar realizando su trabajo serio, ¿verdad? Porque todos los adultos tienen ese terrible pecado de ser demasiado serios. Obviamente llegan las mamás con toda esta bullanguería de chiquitos, y estaba Jesús dando su charla como yo, así muy serio como yo, y viene toda esa tracalada de madres y niños, ¿verdad? Yo no sé qué olores había, si estaban recién cagaditos, orinaditos, vomitaditos, no sé. Pero supongo que junto con toda la bullanguería venían olores de todo lo que ustedes imaginan cuando vienen niños más o menos chiquitos, ¿no? Y estos discípulos, podrían ser los sugieres de las iglesias estas muy finas, o los no sé, diáconos, no sé, ¿verdad? Que están haciendo su trabajo, así tipo guaruras como en México, ¿no? Y a frenar a las mamás y a los niños. Y Jesús, en lugar de agradecerles, en lugar
de decirles qué bien que están haciendo su trabajo, los felicito, los para en seco, no a los niños, no a las mamás, sino a los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si ustedes quieren entrar en el reino, tienen que ser como ellos. Siempre me pregunté, no me sirven estos micrófonos, porque no puedo estar detrás de un micrófono, ni modos, para los que están grabando. Siempre me pregunté, ¿por qué Jesús dijo eso? De que el reino de Dios es de los niños. Y entonces yo me preguntaba, si el reino de Dios es de los niños, ¿dónde hay un pasaje en la Biblia en la que un adulto se salva convirtiéndose en niño? Encontré varios, ahí voy a tocar algunos. Pero a medida que he estado estudiando este tema, reino de Dios, infancia, salvación, infancia, teología de la Biblia, infancia, educación cristiana, infancia, todo lo que ustedes quieran que habla la Biblia sobre la fe, me dirigen a los niños. Y entonces digo, bueno, si vamos a hablar de los niños y desarrollar una teología bíblica desde la infancia, pues vamos al principio. Y me fui a Génesis 1 y Génesis 2, que es como empieza mi trabajo. En uno de los pasajes más bellos de la Escritura, en Romanos 12, el apóstol Pablo aconseja lo siguiente: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Me parece que es el espíritu que invade el reino de los cielos, el reino de Dios, y en este caso el ministerio de la reconciliación. Y es el espíritu en el que Dios, o con el que Dios creó este mundo, que es nuestra casa. ¿Ya? Y aquí está. Cuando se habla de la creación, tanto del capítulo 1 como del capítulo 2 de Génesis, más que presentar a Dios como el creador, de acuerdo con muchos teólogos, y uno de ellos que cito acá, Gerhard von Wright, dicen que más que entender en estos dos primeros capítulos de Génesis a Dios como creador, hay que entenderlo a Dios como salvador. No es el Dios creador, sino el Dios sotero. Y por lo tanto, al crear, lo que Dios hace es redimir a la tierra, es sacar a la tierra de un estado de desorden y vaciedad hacia un orden, hacia la vida, ¿no? Por eso, en el proyecto de Dios, que es el reino, el acto de reinar, el acto de gobernar, significa prestar un servicio en pro de la vida, en pro del orden. Eso es muy importante. Dios, y por eso lo dice los versículos primeros, en el principio creó Dios los cielos de la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu babohu. Suena así como, tú estás baboso, es decir, muchos dicen que ni siquiera se debería traducir tohu babohu, porque es una expresión que ya de por sí suena así, ¿verdad? Todo baboso, es decir, todo feo, todo desordenado. Y pues muchos creen que si ustedes revisan Biblia, se dan cuenta que ninguna Biblia coincide, porque no se sabe cómo traducir esto. La única vez que aparece en toda la Biblia es el tohu babohu, ¿no? Entonces concluimos, la tierra estaba tohu babohu, y Dios la saca de esa tohu babujedad, ¿no? Que es tinieblas, que es ese enredo, y vida, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que el concepto del reino de Dios, de gobernar, es prestar servicio a la vida, ya con esa afirmación nos alejamos de un mundo gobernado por los adultos, por los todopoderosos, por los tohu babojos. Es interesante, por ejemplo,
por ejemplo, pagan millonadas por acabar con Osama Bin Laden. ¿Y por qué no persiguen a Bush, que no mató a 3,000? No, más bien los premian. A los gobernantes que tienen en sus manos a la gente, pueden matar a sus propios ciudadanos. ¿Qué es lo que está haciendo este presidente, este dictador de dónde es? Gaddafi, exactamente, de Libia. Está matando a su propio pueblo por mantenerse en el poder. ¿Y quién los castiga a ellos? En Costa Rica se hizo un estudio sobre la violencia sobre la mujer. El 90% de mujeres que obedecieron a la iglesia y a las instituciones, de las oficinas de gobierno, que le decían: perdona una vez más a tu marido o a tu compañero, terminó el 90% de las que perdonó a estos, yo no sé cómo llamarlos, desgraciados, terminaron en la tumba por perdonar una vez más a sus maridos con la venia de la iglesia, con la venia de las instituciones gubernamentales. Me da una risa, pero también una bronca, cuando camino por las calles de Costa Rica y el gobierno ha hecho una especie de vacilón, porque pone unas rampas para la gente con discapacidad, pero solo pueden subir las rampas, porque en Costa Rica, en San José, las aceras, veredas, ¿cómo les llaman ustedes? ¿Banqueta? ¿Cómo les llaman? Veredas. Están tan sinuosas, tan bachosas, tan disparejas y huecudas, que ¿qué gente con discapacidad va a poder usarlas? Y todavía, las banquetas o aceras que están buenas sirven de estacionamiento para los vehículos. Donde el adulto ha metido la mano y se ha vuelto poderoso y hegemónico, en lugar de poner el desorden y poner el reino al servicio de la vida, lo pone al servicio de la muerte, lo pone para que unos cuantos sean los que manden, y los pone para desbaratar la vida a los más débiles imaginados. Dios se cansó de eso y dijo: voy a crear un paradigma, y se escribe el texto para decir cómo Dios diseña su reino. Y por eso ustedes se dan cuenta que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 de Génesis, la creación es salvación. El capítulo 2, mientras que en el capítulo 1 esa dar vida a la vaciedad, dar orden al desorden, en el capítulo 2, la acción creadora soteriológica de Dios, ¿verdad?, se crea cambiando la aridez en fertilidad, la soledad en compañía, la falta de ayuda la falta de ayuda y apoyo en presencia que completa y produce resultados a favor de la creación y de sus habitantes. Entonces, cuando vemos desde esa perspectiva los capítulos 1 y 2 de Génesis, estos textos sobre la creación ya vislumbran el éxodo, libertad de un estado de muerte hacia uno de vida, libertad y compañerismo solidario. No es nada accidental que siglos después el gran teólogo poeta del libro de Isaías pintara al nuevo éxodo del pueblo de Dios como una nueva tarea de creación. Pero fíjense qué pasa con este orden creado salvado. Dios establece un espacio de vida. Lean esos capítulos y se darán cuenta.
en el que no hay divisiones étnicas, no hay divisiones raciales, no hay divisiones lingüísticas, no hay divisiones sociales, no hay divisiones políticas. Es decir, todos fuimos creados con una igualdad ontológica. Todos somos iguales. La única diferencia es ser varón y mujer. Pero no se dice que Dios creara las razas. No se dice que Dios creara las clases sociales. No se dice que Dios creara las lenguas. Hasta los lingüistas, ¿verdad? Hasta nosotros. Sí, nosotros los que hablamos castellano hablamos un idioma, pero los indígenas hablan un dialecto. ¿Por qué hablan ellos un dialecto y nosotros un idioma? Hoy les decía en la mañana a mis estudiantes, que son todos indígenas de Perú, de Bolivia y de Paraguay, que en países como Argentina, en Argentina todos son casi la mayoría blanquitos. Bueno, por ejemplo en Buenos Aires, blanquitos son españoles o son italianos. ¿Quiénes son los marginados allá? Los morochitos. ¿Y quiénes son los morochitos? Peruanos, bolivianos y paraguayos. Pero si tú vas a Perú, Perú hace lo mismo con otros. Dominicana lo hace contra los de Haití. Puerto Rico contra los dominicanos, ¿verdad? Costa Rica contra los nicaragüenses y México contra todos. No, los mexicanos han dicho que le van a declarar la guerra a los Estados Unidos para que nos invada y seamos parte de Estados Unidos, mejor. Así estamos, así somos. Sí, Dios crea un mundo de una manera y nosotros le embarramos. Lo echamos a perder. Sí. Si ustedes leen con cuidado esos 2 primeros capítulos de Génesis, se dan cuenta que Dios crea un reino donde no existen estas desigualdades. Es un reino ideal. Se llama un reino utópico. Bueno, ¿qué pasa? Además, en el marco de la teología de la creación, Dios no creó países, ¿verdad? Dios no creó fronteras, tampoco sistemas políticos o sociales que rijan la vida humana. No se presenta en esos 2 capítulos ningún momento en el que un ser humano domine a otro ser humano, ni quitándole la vida a nada creado, semejante a él en el 6º día. Interesante, ¿no? Entonces, cuando Dios habla y dice que el reino de los cielos es de los niños, Dios está pensando en los 2 capítulos primeros de Génesis. ¿Podríamos regresar así? Yo digo que sí, pero tenemos que dejar que no sean los adultos que gobiernen ni las casas, ni las ciudades, ni los países. Qué chévere sería, ¿cómo dicen acá? Qué chévere sería que los niños decidan a qué hora vamos a acostarnos, qué vamos a comer y qué va a pasar durante el día. ¡Wow! Se cumpliría el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? ¿Para qué trabajar? Si Dios le da alimento a los pajaritos, viste lindas a las rosas y a las margaritas y chao. Es utopía. Ustedes están riéndose y están diciendo, nos está tomando de bobos. Probablemente le esté tomando de bobos, pero es una bobera infantil. Y Dios juega con esa idea y ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque este proyecto de Dios que parece risible y real cambia radicalmente a partir del capítulo 3, ¿no? De Génesis. Aquí se marca el inicio de una historia en la que el ser humano, haciendo uso de su libertad de decisión, se aleja de manera inexorable del proyecto primigenio de Dios, ¿verdad? El teólogo que escribió esto dice así: de acuerdo con Génesis 3, esa libertad de decisión se manifestó en el momento
en el que el ser humano optó por seguir la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios. Es lo que dice Génesis 3. Y al tomar esta opción, el ser humano permitió, al decir de Harvey Cox, que un animal cualquiera le dijera lo que tenía que hacer. Y lo hacemos. ¿Por quién vas a votar? ¿Por Keiko o por el otro? ¿Por quién vas a votar en Costa Rica? ¿Por uno de los hermanos Arias o por el de la oposición? ¿Por quién vas a votar? Me llamó la atención cuando viví yo en la Argentina que después de todas las barbaridades que hizo Menem, un chorro de gente quería votar por Menem y su argumento era: sí, Menem es un ladrón, es un asesino, es un esto. Pero cuando Menem era presidente, yo viajaba por todo el mundo y tenía mi carrito y tenía todo. ¿Por qué no me permiten votar por Menem? El egoísmo, el individualismo, ¿qué es lo que impera? Entonces uno oye el argumento, platiquen con la gente. El argumento: bueno, es mejor votar por un bandido, por un maldito conocido, que por un... Así que yo ya saben por quién voy a votar. ¿Me entienden? Este es el punto que establece el pecado original. Harvey Cox, este gran teólogo bautista norteamericano, señala algo interesante: el pecado del ser humano no es primeramente el querer ser igual a Dios, sino el pecado de la apatía. Permitir que un animal le diga lo que tiene que hacer. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros bailamos al son del dinero y de los políticos. ¿Y cómo se ríen los políticos de nosotros y nos engañan? Fíjense lo que dice Cox. Si leemos esa vieja historia cuidadosamente, veremos que es un pecado de asedia. Eva comparte con Adán el encargo de ejercer el dominio sobre todas las criaturas del campo. Su falta original no fue comer el fruto prohibido en absoluto. Antes de alcanzar el fruto, había entregado su posición de poder y responsabilidad a uno de los animales, la serpiente, y le había dejado que le dijera lo que ella tenía que hacer. Su pecado es nuestro pecado. No es un pecado prometeico, ¿verdad? Nosotros desperdiciamos nuestro destino dejando que una serpiente cualquiera nos diga lo que tenemos que hacer. El pecado consiste, de acuerdo con la lógica de Cox, en no querer o rechazar el propio ser, el no desear lo que fundamental y realmente se es. El autor de Génesis 3 usa la imagen de la serpiente para recalcar el grado de inhumanidad en el que cae el ser humano al rechazar ser imagen de Dios para convertirse en un burdo repetidor de la imagen que le inculca esa serpiente cualquiera. Por eso Cox dice: como vieron Kierkegaard, Marx y Nietzsche, el ser hombre involucra iniciativa e innovación personal, social y cultural. Significa aceptar el deber aterrador de decidir quién será más que limitarse a asimilar las formas estereotipadas que otros me asignen. Significa abrir los ojos a la forma en la que el poder está distribuido y ejercido en la sociedad, y asumir una medida plena de dolor y la tentación que comporta ejercitarlo. Significa desafiar toda imagen de la vida que congela la crítica o socava la creatividad humana. Ser hombre o humano significa cuidar y amar al hermano, hombre o mujer, y con él ejercer dominio sobre la tierra, poner nombre y cuidar a las criaturas que Dios coloca en el mundo humano de la libertad. El renunciar a cualquiera de sus privilegios es cometer el pecado de asedia, caer en la pereza. Esa asedia, pereza o apatía, en el contexto del proyecto de Dios, se manifiesta en escuchar la voz de las fuerzas hegemónicas y dominantes de este mundo que han creado estructuras, instituciones y prácticas marcadas por el racismo, el etnocentrismo, la marginación, el silenciamiento, la opresión, la violencia y la muerte. En la Biblia, esas fuerzas inhumanas y enemigas del proyecto de Dios tienen como sujeto un protagonista un ser humano marcado con la imagen del adulto, poderoso y egocéntrico. Por ello, cuando miramos el proyecto del reino de Dios, manteniendo la mirada solo en los 2 primeros capítulos de Génesis, descubrimos que hay un elemento que necesita, entre comillas, corregirse, o más bien matizarse con la ayuda de otros textos de la Biblia, que retoman el proyecto de Dios, pero ya no a partir de la imagen de adulto, sino de niño. Yo siempre digo que Dios cometió un errorcito en la creación. Creó de entrada al ser humano como adulto.
¿Ah? Cometió ese error. Por eso es que pecaron Adán y Eva. Entonces Dios corrige eso en Cristo. Cuando se encarna, ¿cómo nace con Cristo? ¿Nace como adulto? No. Fíjense ustedes en las poesías de los capítulos del capítulo 1 y 2 de Lucas. Se dan cuenta que en esas poesías, tanto Zacarías, tanto María, tanto Simeón, que hablan, creen que va a llegar Dios en la persona de un militar que va a derrotar a los romanos y vencer. Y Dios se ríe, estos poetas tan locos. Y les sale por la espalda. Y les da la sorpresa de nacer bebé. Y no en una cuna de oro, no en el palacio de Herodes, sino en una casucha de Belén, ahí donde pasan la noche los animales. Allí corrigió Dios su error. En la nueva creación, el paradigma de ser humano ya no es el adulto, sino el niño, pero ya en el Antiguo Testamento se había adelantado. Fíjense, vamos a la página 4, y fíjense cuando voy a textos como el del Salmo 8, Isaías 11, Isaías 9, Mateo 11, 25, Mateo 21, Lucas 2, Marcos 10, la historia de Naamán, la historia de Saqueo. Todos estos textos que estoy citando usan la metáfora del niño como principal ciudadano del reino, ¿verdad? Y el protagonista del proyecto de Dios encuentra su punto de coincidencia en el Salmo 8. Fíjense, en este salmo, tal como ocurre con los textos de Génesis, la creación también gira en torno al ser humano. En este texto en particular encontramos que el poeta y teólogo hace un lado al adulto y elige al niño como paradigma de ser humano, un mejor ejemplo de imagen de Dios, un mejor ejemplo de lugarteniente de Dios en el mundo. Y fíjense lo que dice este salmo: con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, así has hecho callar a tus enemigos que buscan vengarse. Fíjense, Dios no calla a los poderosos y vengativos con la fuerza hegemónica de los adultos, sino ¿cómo? Con los chicos. Con los chicos. Dice un pensamiento: solo ante Dios y ante los niños debe el hombre inclinarse. Ante Dios, porque es el Todopoderoso; ante el niño, porque es el todo vulnerable. Es interesante que el Salmo 8, ¿verdad?, no use al varón adulto, grande y poderoso, para darle el liderazgo con el que afrontar la maldad y vencer al enemigo. Es el niño. Tanto aquí como en la relectura que hace Jesús de este versículo en Mateo 21:14, 21:14 al 17, el triunfo sobre el mal y el hacer callar al que detenta el poder, al hegemónico, se hace usando a los niños como punto de referencia. ¿Ya? De regreso al Salmo 8 podemos afirmar que todo lo que sigue del Salmo y la afirmación de la sujeción de todo lo creado en los versículos 7 al 9, bajo el liderazgo del ser humano, queda definido a partir del nuevo sesgo o pista que es el niño. Qué bien se conecta esto con lo que dice por medio del profeta Dios en Isaías 6, 3 al 6. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres, hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos, hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley, siempre hará triunfar la justicia y la verdad. ¿Cómo? Ahí lo dice: cuando llegue ese día, el lobo y el cordero van a llevarse bien como amigos. El tigre y el cabrito van a descansar juntos. El ternero y el león crecerán junto uno al otro y se dejarán guiar por un niño. ¡Wow! Dios, que sueña su reino mesiánico, lo pinta con los niños como protagonistas. Protagonistas de la armonía y protagonistas de la paz. Si creemos a Dios, tenemos que creer y aceptar
esta niñedad de soñar en un mundo así. En la nueva creación, en el nuevo proyecto de Dios, todo lo que hoy es aceptable o la norma, en esto que le llamamos el status quo, queda sustituida en el mundo de Dios, en el mundo descrito por el profeta, en esto, ¿verdad? Esta paradoja. ¿Cuándo han visto ustedes a un lobo y un cordero llevarse bien? ¿Cuándo han visto ustedes a un tigre y un cabrito comer juntos? ¿Cuándo han visto ustedes un ternero y un león jugueteando en la pradera? ¿Y cuándo han visto a un niño teniendo estos animales a un niño como pastor? Bueno, dice Dios, ya me cansé de los adultos. Les di la libertad de escoger cómo organizarse en la sociedad. Les he dado la libertad de decidir qué tipo de gobierno van a tener, qué tipo de política llegar, y miren a dónde he llevado al mundo. ¿Se acuerdan cuando dice allá, antes de llegar al capítulo 6 de Génesis, que Dios se había arrepentido de crear a la humanidad? Dios es un Dios que se arrepiente, no porque metió en las patas, sino porque le quiso dejar al ser humano la libertad de terminar de crear el mundo y la embargo. Y ahora cuando Dios empieza a soñar de nuevo este mundo, dice, bueno, ya me cansé de los adultos, voy a soñar un niño, voy a soñar un mundo infantil, voy a soñarme chavalo, chiquillo. Dios es un Dios niño. Y por eso en la imagen de Dios es un bebé el que conquista el mundo. Qué lindo cuando los ángeles le proclamaron a los pastores: estén gozosos, canten de alegría, hoy ha nacido el Salvador. ¡Wow!, dijeron ellos, ¿dónde está? Lo van a encontrar en un pesebre acostado, envuelto en pañales. ¿Cómo? Ese es el Mesías, el Salvador del mundo. Y nosotros seguimos soñando en los poderosos, en que ellos van a resolver nuestros problemas, en que ellos van a sustentar nuestras necesidades. Y Dios dice, qué tan equivocados están. Mientras que ustedes sueñan en eso, yo sigo soñando en que el futuro del mundo y de la humanidad está en los niños. Sigo soñando. ¿Verdad? En este mundo, el autor bíblico ha elegido en forma deliberada la metáfora del niño como paradigma de lo vulnerable, de lo antihegemónico, de lo que le da la bienvenida a lo anómalo, a lo extraordinario, y que por ende amenaza a la sociedad uniformemente conformada. En la actualidad, y esto estoy citando a una autora que habla sobre los discapacitados, la expresión normal o normado se aplica de manera especial al protestante, blanco, heterosexual, con un cuerpo capacitado, vis a vis al discapacitado. Niños, mujeres, discapacitados son aquellos alejados de la imagen normal y son los que por lo general sufren discriminación, marginación, exclusión, ¿verdad? A medida que la proclamación profética anuncia un mundo tan distinto, tan anormal, tan imposible de articularse en la mente hegemónica y homogenizadora de los adultos, se acerca más y más al mundo donde lo anormal, lo raro, lo incompleto, lo deformado es bienvenido y se le ha otorgado derecho de ciudadanía. Yo escribí un artículo sobre la imago Dei desde la discapacidad, y encuentro en la metáfora del niño lo mismo, porque el niño es considerado, aún inconscientemente, y pregúntenselo a los psicólogos, como un ser humano incompleto, ¿verdad? Anormalito,
pobrecito mi chiquito. ¿Verdad? Si lo tratamos a los niños y en las iglesias hacemos lo mismo. Los sacamos de los templos porque es tan sacrosanto el templo que hacen bulla acá. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela dominical y me portaba mal, el maestro de la escuela dominical dice: si te sigues portando mal, te llevo al templo. Porque en el templo, ¿verdad? Ya, en esas iglesias presbiterianas grandotas de México, ¿verdad? Mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Lo dejaba uno estático, paralizado. Y no solamente la maestra te llevaba al templo para no hacer bulla, sino te sentaba junto a tu mamá o tu papá y te pegaban esos pellizcones. Y cuidado con que hagas bulla, ¿verdad? Entonces el niño, sobre todo los hijos de pastores, crecían odiando la iglesia, y por eso dicen que hijo del pastor lo peor. Y si bien lo tienen los pastores ganado. ¿Por qué? Porque quieren que los chicos sean lo más perfectos, pero perfectos de acuerdo con los adultos, ¿verdad? Quieren que sean lo más inteligentes de acuerdo con los adultos. Quieren que creamos en la fe con esas famosas declaraciones de fe, de las confesiones de fe de los grandotes. ¿Perdón? Hugonotes. Esos. No me pongo a citar la iglesia porque entonces van a salir mal acá. Pero ese es el asunto. Ustedes pueden decir, bueno, pero un mundo gobernado por niños, esa es la utopía. Dios busca una utopía que se mantenga como desafío constante, para que sigamos como seres humanos buscando alternativas de lo imposible. Ese es el punto. Mientras haya maldad, mientras haya violencia, mientras haya corrupción, mientras haya individualismo y egoísmo, sigue soñando como sueña el Señor. Y el paradigma o metáfora de la infancia es tu gran guía. De acuerdo con el Salmo 8, con Isaías 11 y con otros textos, ¿verdad? El ser humano, el paradigma de la nueva humanidad, viene con todo su poder transformador y creador en la persona de un niño. Cuando nos movemos hacia el Nuevo Testamento, lo encontramos en los evangelios, y ya lo cité, ¿verdad? Esto de Lucas, ¿verdad? El Dios creador del universo, todopoderoso, Señor de los ejércitos, se hace hombre, se encarna en la persona de un niño, ¿verdad? Es decir, al hacer esto, al encarnarse en la persona del niño, se convierte en declaración teológica de cómo definir de principio a fin el proyecto salvador de Dios y el ser humano que vislumbra. Porque Dios decide hacerse humano y presentarse ante nosotros como niño, y presentarse ante nuestros ojos al proyecto de Dios, su reino mesiánico, desde una perspectiva infantil. Estos dos elementos, al principio y al final de la encarnación, deben considerarse seriamente al definir y entender a Jesús y a su actividad aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando estaba entre sus discípulos y toda la gente adulta que lo estaba acompañando, ¿verdad? Y Jesús se dio cuenta que les costaba entender esto del proyecto de Dios, y Dios les dice como en oración, ¿verdad? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Son palabras de Jesús, ¿verdad? La metáfora del niño, aplicada a los conceptos de creación, de nueva creación, de encarnación, de salvación, nos lleva a una deconstrucción del adulto hegemónico, y a la vez nos ayuda a crear espacios hermenéuticos para incorporar otros tipos de humanidades que de manera consuetudinaria son excluidos del concepto de imagen de Dios dictado por una hermenéutica y una teología del status quo.
Por eso creo yo que cuando se habla de la reconciliación, que cuando se habla de la aplicación de la ética cristiana, cuando se habla de la misión de Dios, de una misión alejada del poder, alejada de la exclusión, no hay otra mejor manera de hablar del reino de Dios si no es desde el niño como metáfora del hombre nuevo. Ahora voy a leerles un fragmento de una poesía de mi paisano Octavio Paz. Ustedes están estrenando Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y en México ya lo estrenó hace un tiempito. Esta poesía Piedra del Sol es bien larga. La pueden bajar por internet o comprar el libro de poesías de él. Pero a mí me llamó la atención este trocito de esa poesía que se llama Piedra del Sol. Fíjense lo que dice: soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte. Esa utopía, ¿no? Pero es lindo este trozo poético que habla de la imposibilidad de vivir sin los demás. En el reino de Dios es imposible vivir sin los demás. Pero para vivir con los demás hay que saber cómo vivir. Por eso esa metáfora tan contradictoria del lobo y el cordero, del león y el becerro. Por eso mismo, ¿cómo quieres vivir? ¿Como normalmente es el león y el becerro? ¿O cómo quieres vivir? ¿Como sueña Dios que vivan juntos el león y el becerro? Todo depende de quién es su líder. Todo depende de quién es su líder. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Walter Wink. Solo un libro de él he encontrado en español. Pero en un libro de él que se llama Cuando los poderes se derrumban, él dice algo interesante. Dice: la víctima no le hace vista ciega al crimen, más bien se libera de la consecuente tortura psicológica y abre un camino a través del cual se puede encontrar la justicia, motivada no por la venganza, sino por la búsqueda del cambio y de la transformación universal. Qué lindo, ¿no? La víctima no le hace vista ciega al crimen, se libera. ¿Cómo? Buscando un camino en el que la justicia no motive la venganza, sino la búsqueda del cambio de todos. Este, considero yo, es el móvil por el medio del cual la niña de Segunda de Reyes 5 abrió el camino para la curación y la salvación del general sirio Naamán. Ella era una Naera Ketoná, una frase hebrea, Naera Ketoná, que literalmente significa niña pequeña, esclava de la casa de Naamán, que había sido secuestrada en una de las escaramuzas que de manera frecuente practicaba el ejército sirio en territorio israelita. En otras palabras, esta niña era una prisionera de guerra. Después pueden leer qué pasa con los prisioneros o prisioneras. Sin embargo, a pesar de su situación de esclava de guerra, de ser una chiquilla, una niña pequeña, arrebatada de su familia, arrebatada de su clan, arrebatada de su entorno, en una tierna edad,
a merced de las disposiciones de su amo. Fíjense, esta niña no se sumió ni en la amargura, ni en la venganza como estilo de vida, sino el de velar por el bienestar de su amo y de su salud. Vaya paradigma, ¿no? Naamán, cuenta el segundo capítulo de Reyes, era, como lo pinta el primer versículo, tremendo, ¿verdad? Era el comandante en jefe de los ejércitos sirios. Era adinerado como cualquier militar ricachón. Ustedes los conocen acá, ¿no? Era admirado por todos, y ante todo eso, la misma Biblia dice que Dios le había dado grandes victorias, y una de esas grandes victorias era conquistar en un momento dado a Israel y traerse esclavos de guerra. Qué cosa más rara que Dios bendiga así. Yo me atrevo a decir que esta es una manera de decir, como dice hoy Enlace y otras emisoras, que se marca la bendición de Dios con que te vaya bien aunque friegues a los demás. Digo Enlace porque yo vivo en Costa Rica y sé muy bien qué pasa con eso, pero no vamos a hablar de Enlace. Sigan enlazándose con Enlace. La chica esta no recurre a la venganza. Eso es lo más tremendo. Siendo esclava de guerra, arrebatada de sus padres, no hace eso. Interesante que cuando este varón poderoso, admirado, respetado, bendecido, ya uno está maravillado de su grandeza, como que el mismo texto lo jala uno a la tierra y dice, porque era leproso, ¿no? Algo le fallaba al pobre, era leproso. Y entonces, de entrada, ¿verdad?, el texto marca un radical contraste entre Naamán y la niña, ¿verdad? Él es todopoderoso, ella vulnerable. Él tiene nombre propio, se llama Naamán, ella tiene nombre. No, silenciadas. Es lo que pasa con la gente vulnerable y marginada. Son anónimos, son silenciados. Ella anónima, él está con su familia, en su entorno natural, ella en cambio alejada de su casa y su comunidad. Sin embargo, cuenta la historia que ella posee algo que Naamán no tiene, ¿no? La solución a su problema de salud. Y ella recurre a lo que puede hacer. Como no tiene acceso al gran Naamán, con la única que habla, ¿con quién es? Con la esposa de Naamán. Le dice, patroncita, si mi papá, si este viejo, si mi amo, fuera al profeta que hay en Israel, él se curaría de su lepra, ¿verdad? Esa es la respuesta que da la niña. Y a partir de esta información tan importante que da la niña, viene el desenlace de la historia. Pero es interesante porque el narrador es un artista de la literatura, ¿no? Es un excelente narrador, te captura en la lectura. Y entonces, a través de la historia, el narrador lo que va a hacer es mostrar a los oyentes o a los lectores cuál es la verdadera alternativa para resolver el problema de vida que tiene Naamán, ¿verdad? Y como consecuencia, cómo resolver su problema de salud, ¿verdad? Cómo volver a restaurarse en su vida familiar y cómo mantenerse como líder en la nación. Es obvio, como sucede en todo buen relato, que el autor nos lleva por vericuetos, ¿verdad? Nos complica la historia como buen tramista que es, ¿no? Y mete complicaciones antes de conducirnos al clímax y el desenlace de la historia. Pero vamos a verlo, ¿no? De acuerdo con el narrador, la niña ha sido bien clara al indicarle a su patrona, a sus amos, quién tiene la solución del problema de salud de Naamán y dónde hallarlo. Sin embargo, y esto lo recalca muy bien el narrador, Naamán, al oír la noticia que tiene la esposa, en lugar de irle a preguntarle a la niña,
llévame, te pago tu pasaje, acompáñame, yo voy contigo, dime, ¿dónde está este Señor que me puede curar? Hace lo que hacemos nosotros los adultos. ¿Ah? Saltarnos a los que creemos que tienen el poder de solución. Lo hacemos. En México les llaman palancas, ¿no? Si tu hijo quiere entrar a la universidad y está inseguro de que no pasó el examen de ingreso a la universidad, y está nervioso él y estás nervioso o nerviosa tú, y le comentas a una amiga, la amiga te dice: yo soy amiga de un señor que es sobrino del que califica los exámenes de admisión, te voy a conectar con él. Listo. Entonces uno, en lugar de ir a orar, en lugar de poner a estudiar al chiquito para que no sea tan vagabundo, va y le paga, le invita, lo lleva acá, aceitito como también dicen, y listo. Así logramos las cosas en el mundo. Entonces Naamán hace eso. En lugar de ir a la niña, va con el rey. Se parece a esos líderes de la iglesia que andan desesperados buscando cómo desayunar con presidentes para darles una Biblia y fotografiarse con ellos, obviamente, ¿no? Para salir en los periódicos de las iglesias evangélicas. Y lo primero que muestran cuando uno entra a sus oficinas es eso: fotografiado con el señor presidente, entregándole una Biblia. Así somos, o como dirían mis paisanos, así somos. Me parezco a Cantinflas, ¿no? Naamán comete para el relato ese error. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de acercarse, de agilizar su curación, cada vez que opta por ir a un poderoso, ¿qué pasa con su curación? Se retrasa y todo se empeora. ¿Por qué? Porque el rey de Siria, ¿qué hace? Bueno, le voy a escribir una carta al rey de Israel, obvio, de rey a rey. Los TLCs, de rey a rey, ¿no? Y entonces le escribe su carta. Pam, pum, 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 pum. Llega la carta al rey de Israel. ¿Y qué cree? Que este va a dar contentísimo? Ay, me escribió una carta al rey de Siria. No, ¿qué dice el texto? Rasgó sus ropas, se echó ceniza, se puso a llorar, a lamentar, ¿verdad? Como un cobardón. Todo esto porque no entiende cuáles son los principios del reino de Dios. Dios, de acuerdo con el relato, ya le está dando la solución a Naamán. La niña se lo dijo, pero como es poderoso y solo entiende el lenguaje de los poderosos, va con los poderosos y quiere solucionarlo. Claro, se pone a llorar el rey de Israel, y obviamente el rey de Israel no sabe qué hacer. Me escribió esta carta porque está buscando un pretexto para quiere encontrar un pretexto para volver a declarar la guerra, y se pone a llorar. No sé si vieron esa caricatura ¿cómo se llama? Esta caricatura de Walt Disney, ¿cómo se llama que lucha por los pobres? Robin Hood. El rey es un cobardote, ¿no? De hecho, le queda grande la corona. Y cuando está en su peor, está chupándose el dedo como cualquier cobardito, ¿verdad? Y mami. Así está este rey de Israel. Yo cuando leo este pasaje, me acuerdo de esa película y digo: este rey de Israel, igualito al león de la película de Robin Hood de Walt Disney. Así le pasa a los presidentes de nuestros pequeños países. Estornuda ahora Obama y le da gripe a la presidenta de Costa Rica. Que dependemos de ellos. Alguien dijo que la democracia de los Estados Unidos no es democracia, sino dermocracia. Bueno, no voy a hablar de los Estados Unidos. Se derrite en temores el rey de Israel
Y por eso señalo aquí, en el último párrafo de la página 2, un cuidadoso análisis del relato mostrará que hay dos tipos de personajes a lo largo de la historia: los héroes y los antihéroes. Estos antihéroes se definen a partir de individuos y conductas que buscan mantener las reglas del juego, del status quo, y de resolver los problemas por la vida del mundo, entre comillas, real. Con ellos, como ayudantes, entre comillas, Naamán nunca logrará sanarse ni restituirse. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Madre Teresa llegó a Nueva York? Y el arzobispo de Nueva York le preguntó que cuánto dinero necesitaban para su ministerio. ¿Y se acuerdan que respondió la Madre Teresa? Mi ministerio no depende de las ofrendas de los hijos, sino de la gracia de Dios. Y no le aceptó un solo dinero. Y nosotros, llorando y orándole a Dios que nos mande gringos a construir los techos de nuestras iglesias. Es la verdad. No sé quién me enseñó a la iglesia latinoamericana a vivir con las manos así. Y tenemos ese complejo de ser pobres y no creemos que podemos sostener a nuestra iglesia. Obviamente, cuando se termina de construir la cancha de básquetbol, ¿cómo se llama? El tablero, la placa no tiene nombre latinoamericano, ¿verdad? Agradecemos a Mr. Wood que nos dio el dinerito. Cada vez que Naamán iba a estos poderosos, su curación se atrasaba, ¿verdad? Los primeros, es decir, los héroes, se definen a partir de individuos y conductas marcadas por el paradigma o imagen de la infancia y obviamente va en contra de las reglas y parámetros del status quo. En otras palabras, los unos son los niños y los otros son los adultos. Entre esos adultos tenemos al rey de Siria, al rey de Israel, y entre los niños tenemos a la niña esclava, a los siervos de Naamán y al mismo Naamán, y al profeta, ¿verdad? Naamán, en el relato, empieza del lado adulto, ¿verdad? Porque lo pintan como poderoso, como esto, como lo otro, pero de acuerdo con el final de la historia termina como un niño, termina infantil, a diferencia de su secretario Giasi, que empieza como un niño pero termina como un adulto deseoso de poder y de dinero, como un antihéroe. Pero es interesante, la lepra con la que empieza el adulto Naamán termina pegándosele ¿a quién? A Giesi, que de niño se volvió adulto. Interesante esta historia. Hay un adulto, no sé si corrupto, pero un adulto poderoso que se va a convertir en niño para salvarse. Y hay un niño, una figura del niño, la de Giesi, que empieza como siervo, como un niño ayudante del profeta, pero por sus ganas de ganar dinero, ¿qué pasó? Se le entró la codicia, la avaricia, engañó a Naamán, se escondió y al final de la historia, ¿qué pasó con él? Se le pegó la lepra, ¿verdad? Se le pegó la lepra. Bien, entonces es muy elocuente constatar y comparar la conducta de los dos reyes, ya se las pinté, ¿no? Si comparamos la situación de la vida de la niña y la del rey de Israel, podemos concluir que ambos sufren a consecuencia del poder avasallador y devastador del rey de Siria. Sin embargo, ambos actúan de manera diferente ante esta situación. El rey de Israel sigue el juego del status quo, sigue las reglas del juego del status quo, y por lo tanto, ¿verdad?, no tiene agallas para enfrentarse
al poder hegemónico de Siria y se refugia en la segunda salida que hay en la vida, que es la del sálvese quien pueda. Yo siempre pienso que la Biblia nos habla de tres maneras de enfrentarse a la vida: seguirle al juego del status quo, buscar una segunda salida que el sálvese quien pueda del individualismo, ¿verdad? Si empeoran las cosas, me voy a los Estados Unidos, ¿no? Si empeoran las cosas, me voy a tal lugar. Ese es lo más para salvarse. Bueno, ¿quién va a condenar a alguien que diga que se está saliendo de una situación fea para salvarse a sí mismo y a su familia? Te hacen bien. Pero de acuerdo con la Biblia no es la mejor solución. Porque entonces se van todos los que pueden irse. ¿Y quiénes son los que siempre se quedan? Los pobres, los marginados, los que no tienen quien los salve. Ese es el problema de nuestra situación. Nos salvamos nosotros mismos para escapar de lo terrible del status quo y no hay solidaridad. En el reino de Dios modelado por niños, no. La chica esclava no busca salvarse. No dice basta de opresión de mi amo, basta de ser esclava de guerra. ¿Qué es lo que hace? No busca su propio bien, sino el del otro. Si mi jefe, si mi amo supiera que en Israel hay profeta, lo liberarían de la lepra. Y uno dice: ay, mamá, quiero regresar contigo. Bien lo pudo haber hecho. Pero esta es la lección que nos da este pasaje de la salvación desde la perspectiva infantil, lo que yo llamo la tercera vía, las sorpresas de Dios. En las sorpresas de Dios no son los poderosos, no son los que más tienen los que dan la respuesta. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? En la historia de Ruth, no Ruth la que tengo enfrente, porque ya está diciendo así, ¿no? Yo. En la historia de Ruth, la otra Ruth, la que está atrás, la hija de Iván, en la historia de Ruth, ¿verdad? Ruth, fíjense qué es: pagana, mujer y extranjera. Regresa con su suegra a Belén. ¿Quién era de Belén? La suegra. ¿Quién se esperaba que buscara solucionar todos los problemas? Bueno, pues la suegra se sienta deprimida a que se le caiga el cielo. Y mientras ella está deprimida, sin hacer nada, ¿quién se levanta para buscar soluciones al problema? La mujer pagana, extranjera. Y toda la historia, y toda la historia es Dios ofreciendo un canal para que alguien de su pueblo se salve, no a través de un redentor judío belemita, sino a través de una mujer pagana y extranjera. Y obviamente que la suegra Noemí no tenía fe en esta, de tal manera que cuando están regresando y salen las señoras del pueblo a decir: ya viene Noemí, regresa Noemí. ¿Qué dice Noemí? Para empezar, no me llamen dulce, llámenme amarga, porque el Todopoderoso está en contra mía. Salí con las manos llenas y ahora regreso con las manos vacías. Y yo creo que Dios estaba ahí diciendo: ¿y esta por qué está diciendo eso? No ve que al lado de ella está su nuera. Mi nuera, esa extranjera, esa pagana que no es de mi iglesia, esa mujer como yo, débil. Necesitamos un hombre, un varón. Necesitamos a alguien de nuestra fe, porque solo los que son de nuestra fe se salvan. Y Dios, muerto de risa, le dice: se salvan, ni siquiera tu pastor. Bueno, y entonces empieza la cosa. Ella no cree en su nuera, y la nuera llega y ve a la suegra paleta, ¿no? Ustedes han visto una persona deprimida, ¿no? Bueno, entonces esta se levanta, no conoce el pueblo, se levanta y cae. No me estoy desviando, pero le estoy dando una historia que no está acá, ¿no? Para que vean cómo son las sorpresas de Dios. Se levanta y cae
en la propiedad del solterón del pueblo. ¿Cómo se llamaba el esposo de Ruth? ¿Se acuerdan? No, de Ruth. Malón era un malón. ¿Qué quiere decir en español debilucho? Se casó con debilucho. El pobre, pues nada. Ni hijos, ni nada. ¿No? Cuando llega a la propiedad de el solterón del pueblo, ¿cómo se llama el solterón del pueblo? Vos. ¿Qué quiere decir vos en español? Fortachón. Como el programa ese de México, Fortachón Zigzag. ¿Nunca vieron ese programa? Era el fortachón. Interesante cómo la Biblia señala, ¿verdad? Se había casado con debilucho, ahora se va a casar con fortachón. Cae en la propiedad de este fortachón, y fortachón la ve. Ruth tenía lo suyo, ¿no? Y entonces el cuate le dice a sus secretarios, tiren un poquito de sus espigas para que ella vaya recogiendo y la van acercando a mí. Era vivo. Porque ellos tiraban las espigas, pero en dirección a vos. Bruto no era. Bueno, junta comida, le da de comer a su suegra, y a medida que la suegra va comiendo se le va quitando la depresión, gordita, y empieza a funcionar el cerebro. Y le dice la vieja a Ruth, oye, el fortachón ese es de la familia, conquístatelo. Y le da toda esa cosa que hizo, ¿verdad? ¿Qué suegra le dice a su nuera que haga lo que hizo Ruth? Pero bueno, funcionó. No cuento más la historia porque me es erótica, pero bueno. Se casa, ¿verdad? Lo conquista, se casa. Obviamente hay algo de bueno, no. Entonces, va terminando la historia cuando tiene su chiquito, ¿no? ¿Y el chiquito cómo se llama? ¿Qué quiere decir Obed? Servidor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? ¿Qué quiere decir Elimelech? Eli, mi Dios. Melech, rey. Ella se había casado con Elimelech, mi Dios es rey. Y como los predicadores de la teología de la prosperidad, ustedes son hijos del rey y no les debe de faltar nada. Ella se había casado con el hijo del rey, pero no sirve para nada. Solo tenía el nombre de ricachón, pero de pedregí no pasaba nada. Y entonces Dios dice, no te dejes llevar por las apariencias. Porque hay mucha gente que eso. Yo me acuerdo cuando mi mamá, porque teníamos 4 hermanas, vivíamos en Yucatán. Mi mamá siempre le decía a mis hermanas, no se vayan a enamorar de un maya, de esos indios mayas. Nadie que tiene nada que se apellide Pech, ni Tus, ni Mus. Perdón, ese no es apellido. Maya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son indios. Mi mamá decía, yo tengo sangre italiana, cásate con un blanco para mejorar la raza. Entonces mucha gente cree en eso todavía el día de hoy, ¿no? Y lo mismo pasaba. Noemí creía que porque era del pueblo de Dios, porque se había casado con el hijo del rey, que porque había tenido 2 varones y no solo uno, ya lo había hecho. Y todo le fue mal. Y Dios le dice, ¿sabes cómo voy a resolver tu problema? No a través de las reglas del status quo, sino de una sorpresota que te voy a dar. Una mujer pagana, una mujer que en su nombre lleva el secreto, amiga. Y esta amiga solidaria, cuando después Noemí de nuevo tiene abrazado a su bebé, y de nuevo vienen las vecinas del pueblo y le dicen, Noemí, qué feliz eres. Ese niño que tienes en tus brazos es el que te va a cuidar en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth, que vale más que 7 hijos. 7 hijos. ¿Qué quiere decir 7? Perfecto, ella es tu hija perfecta. ¿Quién? Esta mujer extranjera, pagana. Y dice Dios, sí,
¿Y sabes qué? Ella va a ser la abuela del Mesías. Y aparece en la lista genealógica de Mateo flamantemente. Y Jesús pudo decir: mis abuelas no fueron las mejores vistas por la sociedad, pero sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esas son las sorpresas de Dios. Esta es la sorpresa que da esta niña. Si mi amo fuera con el profeta, pero el amo no cree en las palabras de la niña. Como no cree hoy el mundo, hermanos, con la predicación que le predicamos. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Corintios dice: cuando vine yo a hablarles a ustedes, no vine a hablarles a ustedes con palabras de humana sabiduría? Yo vine a hablarles de Cristo y de este crucificado. Locura para los griegos, tropezadero para los judíos. Pero el evangelio que yo predico es poder de salvación. Y la gente no nos cree. Y los primeros que no creemos somos los miembros de las iglesias. Necesitamos esa radical manera en la que Dios tiene de desbaratarnos esa nuestra seguridad en nuestra teología, en nuestra eclesiología, en nuestra manera de entender lo que significa ser bendecido el día de hoy, para que sigamos los caminos de la infancia. Y esto fue lo que pasó con la niña. Cuando por fin el profeta escucha de los dolores y quejas del rey de Israel, le dice: mándame a Naamán, mándamelo, para que sepa que hay profeta en Israel. Si Eliseo hubiese sido uno de los pastores de nuestras tristes y pobres iglesias latinoamericanas, yo me imagino que estaría con la puerta cerrada viendo las rendejitas, que llegara ese Naamán con esas carrozas llenas de oro, de plata y de vestidos, haciendo así: ya construimos el edificio educacional. Y Eliseo dice: voy a mantener las rendijas cerradas, no voy a salir, le voy a mandar a mi secretario y le voy a dar las órdenes que me decía. Obviamente esto enfurece al poderoso, ¿no? Se imaginen que un enviado del presidente de la República llegue a la oficina pastoral y el pastor no lo reciba. ¿Se imaginan? Pues eso hizo Eliseo. No le voy a abrir, le voy a mandar a mi secretario. Y ahí va Giesi, ¿verdad? Y le dice: mi jefe dice que hagas esto y esto. Y el otro se enoja, ¿verdad? ¿En qué no sabe este profeta que en Damasco están esos ríos, ¿verdad? Que son mejores y más grandes y más limpios que ese riachuelo enlodado del Jordán. ¿Por qué me manda allí a hablar? Entonces son sus siervos lo que lo llaman a razón. Le dicen: padre, le dicen sus siervos, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo más difícil, lo hubieras hecho. Él solo te mandó a que te remojes 7 veces, hazlo. Y lo hicieron otra vez. Cada vez que uno con imagen de niño da el buen consejo, se agiliza la curación de Naamán. Entonces Naamán va, se remoja 7 veces. ¿Y qué pasa después de la 7ª? ¿Y saben cuál es el secreto? Se volvió su carne, versículo 14, de Naera. ¿Se acuerdan cómo dice el hebreo de la niña? Naera Ketoná. ¿Y cómo se volvió su piel? Como Naar Katón, como la carne del niño. Yo siempre digo, ¿verdad?, que ya salté a la página 4, ¿no? Digo yo que hasta ahora la niña de los versículos 2 y 4 no ha aparecido de nuevo en el relato. Es el último párrafo de la página 4 y ya estamos en el versículo 14. Pero esa apreciación es tan solo deducida de una lectura superficial de 2 Reyes 5.
Sin embargo, el narrador ha diseñado el texto con tal arte y destreza que la niña y su proyecto de salvar a su amo están presentes a través de todo el relato. Varios son los elementos por medio de los cuales el autor demuestra esa presencia. El más obvio es la información que ella da en el versículo 2. Está presente también en la respuesta, aunque equivocada, de Naamán y la de Eliseo, y la da Eliseo y toda la acción que desencadenó hasta llegar al versículo 14. Este versículo es clave, pues en él aparece en primer lugar el verbo se volvió, que en la Biblia significa conversión, y en segundo lugar la palabra niño. Esta palabra, traducida tanto en la TLA como en la RB, traducen lo que tanto la TLA como en la RB tienen de muchacha o de niño, y la expresión es Naar Katón, que es el correspondiente masculino de la frase femenina Naera Ketoná, y en los dos quiere decir niño pequeño. De este modo, el autor del relato coloca todo lo dicho en los versículos 3 al 13 dentro del marco formado por los versículos 2 y 14, donde se encuentra la expresión niña pequeña o niño pequeño. Es decir, la niña esclava y anónima es el paradigma que marca el cambio tanto de salud como de estilo de vida y conducta del poderoso comandante del ejército sirio, que es Naamán. Pero quiero regresar a la página 3. Ya veo que estoy tomando demasiado tiempo. Donde digo que entra en escena el profeta Eliseo, ¿verdad? Es uno de los héroes de la historia y aparece con la imagen de niño. Es importante considerar, sobre todo en la persona de Eliseo, que la metáfora del niño en los relatos bíblicos no es la del abúlico, ni la del echado atrás, ni mucho menos la del pusilánime o cobarde, como es el caso del rey de la era. Sabe qué tiene a su alcance y dentro de sus posibilidades y habilidades hace uso de ellas para salir avante, no en su favor, sino tomando el camino de la solidaridad y la justicia. Deja que ese hombre venga a verme a mí para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Al respecto, vale la pena citar aquí las palabras de Walter Wink acerca de Jesús y de su actitud ante el poder y la grandeza. Esto es lo que dice Walter Wink. Jesús no condena la ambición o la aspiración, más bien cambia los valores a los que están vinculados. El que quiera ser el primero deberá ser el último y servidor de todos. Jesús no rechaza el poder, sino solo cuando se lo usa para dominar a otros. Jesús no rechaza la grandeza, sino que la encuentra en la identificación y solidaridad con el necesitado. Jesús no renuncia al heroísmo, sino que lo expresa al renunciar a los poderes de la muerte y al confrontar desarmado al inamovible poder de las autoridades. Interesante, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, de acuerdo con la última parte de la historia de Naamán, a partir del versículo 14, la conversión de Naamán consiste, por un lado, en curarse, de que su piel se convierta de la piel enferma del adulto leproso a la piel nueva, bonita, rehecha, nueva creación del niño. Pero ese es apenas el primer paso de su conversión, ¿verdad? Porque la salvación de Naamán sigue tremendamente, ¿verdad? El verbo volver aparece de nuevo en el versículo 15 y con él se marca la conversión total de Naamán. A partir de aquí la actitud y conducta del general cambian de manera radical. Vamos a hablar de esa conversión punto por punto. Página 5. El segundo volver, el del 15, se refiere al regreso de Naamán a la casa del profeta. Fíjense que cuando Eliseo lo mandó a curarse, ¿qué hizo Naamán? Se retiró enojado, ¿no? Pero ahora regresa, ya está convertido. Ya el profeta no es su enemigo, sino ahora ¿quién es? Un motivo de reconciliación, ¿verdad? Pero nótese el cambio que ha ocurrido en la vida del admirado militar. Ya no es el que ordena, sino el que solicita humildemente. Fíjense los versículos 15, 17 al 18. A partir de esta segunda conversión, Naamán ya no se presenta ante el profeta ni habla de sí mismo de otra manera que no sea como siervo. 4 veces aparece en los versículos 15 al 18 la palabra siervo. Este tu siervo, ahora este siervo. Siempre ahora ya no se presenta como este comandante, como este, sino como este tu servidor. Se hizo como sus siervos.
de él mismo, ¿verdad? Ya no aparece como jefe, ya no aparece como adulto poderoso. Se ha colocado al nivel de sus criados y sirvientes. En versículo 12 aparece la misma palabra hebrea que aparece cuando se habla de sus allegados, de sus siervos, que se llaman Ebed, que es el mismo grupo al que pertenece la niña esclava de guerra del versículo 2. Vaya conversión, ¿no? Pero el cambio radical no termina con el uso de la palabra siervo para hablar de sí mismo. Fíjense en lo que sigue diciendo el texto. En primer lugar, afirma su nueva fe en Yahvé, ¿verdad? Él dice que ya no va a volver a adorar a nadie más que no sea el Dios verdadero. Ok. Y solicita llevarse tierra de Israel para adorar. Ese que había rechazado el río de Israel, ahora quiere tierra de Israel. Siempre me imagino cuando veo esto a los niños que van a la playa y quieren regresar a casa con sus sacos llenos de arena para hacer un cajón de arena y soñar que están en la playa. Me imagino a este adultote, ricachón, poderoso, vuelto niño, que quiere agarrar un poco de tierra para arrodillarse y adorar a Dios verdadero. Un hecho niño. Pero la niñedad más grande, que realmente es ya lo más grande, es cuando le pide permiso al profeta para que lo deje entrar al templo de Rimón, porque el viejo rey le gusta sostenerse en el hombro, sobre el hombro de Naamán, y dice: deja que yo entre con el rey y me arrodille ante la estatua del Dios. Y el profeta dice: hazlo, total, eres niño. Ya no quiero seguir criticando a los pastores, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de usar a mi papá para no criticar a nadie. Y cuando alguien se convertía de la iglesia católica y decía: bueno, yo soy amigo del cura o del obispo, ¿puedo regresar a visitarlo? ¿Puedo entrar a la iglesia? ¡No! Y le citaban ese versículo, ¿verdad? El perro que se vuelve a su vómito y el cerdo que se vuelve a su charca. Así eran duros. No regreses a eso. Pero aquí el profeta le dice: hermano, no, ¿cuál es el problema? Solo alguien que entiende el espíritu del reino de Dios desde la infancia se da esos permisos, ¿no? Interesante que después de eso Naamán sale hecho niño, ¿no? Qué lindo para soñar, ¿no? Que nosotros los adultos el día de hoy tengamos el coraje de dejar de ser adultos y ser invadidos por el espíritu de la infancia. Y que juntos por la niñez el día de mañana sea juntos para los adultos, que son los primeros que necesitan redención. Al final de la historia, digo así, y si regresamos a la idea central de la cita de Wink al principio de este ensayo, la niña esclava prisionera de guerra no se sumió en su tristeza y vulnerabilidad, ni tampoco ignoró el crimen producido por el odio entre naciones y razas. Más bien, lo superó y se lanzó al camino del perdón y la reconciliación, y de este modo se liberó de sus naturalezas amargas y odios y transformó la vida del mismo hombre que personificaba la definición de enemigo para todo israelita que había sufrido de la violencia y la opresión del pueblo sirio. Una niña que transforma al símbolo del poder enemigo, que no pudo hacer ni el rey ni su séquito. Ese es el secreto del reino. Que el Señor nos bendiga. Ahora sí pasamos a la rueda de preguntas, ¿verdad? Yo voy a pedir a René y a Ruth que
me ayuden recogiendo las preguntas y las tenemos aquí para hacerla el profesor Ezio. Bien. Me están pidiendo que precise más cómo construir un espacio para la utopía del reino. El espacio para la utopía del reino es precisamente aceptar ese paradigma, ese sueño de Dios de lo imposible. ¿Por qué? Porque en efecto la fuerza de la utopía no es la utopía, decirlo, utopía, que no hay lugar, que es puro sueño inalcanzable. La fuerza de la utopía es la esperanza. ¿Ah? Y al darnos la Biblia, la revelación de Dios, el sueño que Dios tiene de crear un reino en el que se pueda vivir una vida tan dispar, tan paradójica como la que se pinta en Isaías 11, donde, como dije hace un rato, el lobo y el cordero, el león y el becerro viven juntos, pastoreados por un niño. Lo que quiere decir es, en esta metáfora, es que sigamos luchando, abriendo espacios que, vistos hoy, parecen irrealizables. Eso es el reino. Jesús lo encarnó, ¿no? El que no tenía casa, el que no tenía sueldo, el que caminaba por los caminos enseñando a los discípulos y sanando, el que cuando alguien se le ofreció para seguirlo le dijo: tú me quieres seguir, entiendes lo que quieres hacer, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera dónde reposar la cabeza. Y este pobre, que no tenía propiedades, que no tenía sueldo, que no tenía nada, transformó al mundo. Esos son esos, entre comillas, imposibles que caracterizan la esperanza del reino. Y esos imposibles los seguimos viendo cada día, en la figura de una niña esclava, en la figura de tantos casos en la Biblia como el de Ruth, como el de la misma burra de Balán. Balán era un profeta, y aunque era profeta no tuvo ojos para ver que si seguía adelante iba a morir. Y Dios en ese momento convirtió a su burra en profeta, habló y le salvó la vida a este profeta. Los imposibles del reino que se dan paso a paso, porque en la esperanza de la Biblia, esos imposibles que hasta se convierten en cosas risibles, son las formas en las que Dios dice: ya vieron, la salvación es viable, cree en lo imposible. La pregunta es: el hombre tiene que gobernar como un niño. Y aquí está el problema de la pregunta. Yo no estoy hablando del niño literalmente, hermanos. Estoy hablando de la metáfora del niño. No es que el hombre gobierne como niño. El hombre gobierna como gobierna, pero en la metáfora del niño, el hombre, el varón o el ser humano adulto necesita despojarse del poder, de los sueños de grandeza. Lo dijo Jesús. Metáfora del niño en los labios de Jesús es: el que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera
ser servido, tiene que servir. Y Jesús, que no es niño, pero que vive como un niño, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Eso es la metáfora del niño. No es que el ser humano adulto se vuelva niño literalmente, porque no estoy hablando del niño, físicamente niño, sino el niño metáfora, que es el desafío del reino de Dios. ¿Cómo el niño puede tener papel protagónico en la iglesia? Que lo dejen ser niño. ¿Cuál es la característica del niño? No es su inocencia, porque los niños son tremendos. No se traguen la idea de que el niño es inocente, porque no lo es. Hay dos cosas que definen al niño: su vulnerabilidad y su propensión para el juego. Los psicólogos, los educadores, los psicoterapeutas, los psicopedagogos nos han dicho hasta el cansancio que la terapia del juego es lo que saca al adulto hoy de su problema. Si la iglesia pusiera a jugar a los adultos, otro gallo nos cantara. Pero las iglesias nos enseñan, porque así les enseñan en los seminarios a los pastores, a hacer, mientras más serio eres, más cerca del reino estás. Y Dios se mata de risa. O sea, estos nunca van a entrar porque no tienen boleto de entrada. Hay que jugar. Hay que dejar que un día los niños programen todo el culto. Pero no les pongan coach. Porque siempre le ponen a la directora, al superintendente de la escuela dominical para que les diga lo que tienen que hacer. No. Más bien a la directora la banda, que la pongan allá afuera. Y que los niños lo programen todo. Y que les saquen más de una cara roja de vergüenza a sus papás. Para que empiecen a ver las veces que los padres dejan en vergüenza a sus hijos a no enseñarles a ser libres. Hay una tira de Mafalda que me encanta. Mafalda está viendo la televisión. ¿Saben qué estoy hablando? ¿De Mafalda? Ok. Sí, las tiras cómicas de Kino. Mafalda está viendo la televisión y están pasando una telenovela y está en la escena donde el hombre está y la mujer están besándose así, beso francés, como lo veo en los parques cuando camino acá. Y viene la mamá de Mafalda y ¡pac! Le apaga el televisor, le dice, los niños no deben de ver eso, y le entrega un libro de cuentos y es Pulgarcito. Y la historia de Pulgarcito empieza con un ogro que viene y se come a los hijos de la familia. Y Mafalda cierra el libro y dice, ahora entiendo que los niños, para ser niños, no deben de ver el beso tierno del amor, pero sí deben de aprender a que a los niños se les comen los ogros. Que nosotros los adultos creemos que tenemos la respuesta a todo. Yo he desarrollado una teoría basada en Deuteronomio 6, 4 al 9 de la educación en el hogar, en la que no solo los padres son sujetos de educación, sino también los niños. Si solo los niños son objetos de educación, los padres nunca van a aprender a ser buenos padres. Y si los niños no son permitidos ser sujetos de educación, ellos nunca van a aprender a ser responsables. Más bien, si algo me entristece, para no usar la palabra bronca, es cuando los padres le permiten a los hijos no ir a la iglesia para comportarse como irresponsables adultos. ¿Cómo me molesta cuando yo le pregunto a un hermano o hermana en la iglesia, ¿por qué tu hija no está? Ay, pobrecita. Ella está la metida en pata de los padres, ¿no? Ay, pobrecita, le dejan tantas tareas en el colegio, tiene tantas tareas en la universidad que por eso no vino. ¿Y dónde están las prioridades? Y después todavía quiero que oren por mi hija porque mañana tiene examen. Le digo, yo no voy a orar por tu hija que no viene a la iglesia. Si es una buena estudiante, no necesita que Dios le ayude en el examen. ¿Por qué quieren que Dios haga milagros en vagabundos?
Yo siempre le dije a mis hijos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Está difícil hacer eso, ¿verdad? Pero siempre le he dicho a mis hijos, no le voy a perdonar que no vayan al culto. Yo tengo un doctorado, un PhD, y no me lo gané comprado en $10 por la internet. Sudé por él. Pero ¿sabe? Yo nunca he trasnochado ni he usado los fines de semana para estudiar. Mi papá y mi mamá nos dijeron, ir a la iglesia no es negociable. Y aprendimos a vivir en la iglesia y de la iglesia, con todas esas cosas que les conté que no nos gustaban. Pero soy un enamorado de la iglesia. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando fuimos a los Estados Unidos y estaba recién nacido nuestro hijo y era un gritón. Cuando estornudaba, estos pobres gringos se enfermaban, ¿verdad? Porque allí en ese silencio, esas iglesias privilegiadas en los Estados Unidos, allá atrás estaba sentada mi esposa y ese ¡achú! Todas las viejitas de allá. Entonces obviamente se levantaban los ujieres y se levantaban los ancianos gobernantes. Señora, le llevo al niño, hay un departamento de cuna, ¿no sabía usted? Y mi esposa con una sonrisa le decía, ni mi esposo ni yo sacamos a nuestros hijos de la nave principal, porque si de bebé los sacamos, no los volvemos a meter cuando sean jóvenes. ¿Cuántas veces mis hijos fueron los únicos niños o jóvenes que estuvieron en el culto cuando los hijos de otras familias se quedaron en su casa a estudiar, porque la semana no les daba tiempo? Hermanos, si no somos responsables en la responsabilidad de la educación de los hijos, no le echemos la culpa a nadie más que a nosotros por no entender qué significa responsabilidad, pero también libertad. Hay un lindo principio que enseñó, por lo menos se le adjudican a Bob Kennedy, que dice, a los niños hay que heredarles dos cosas. Uno, raíces. Lo otro, alas. La iglesia, cuando dice no a ciertas cosas, tiene que decir sí como alternativa. El padre que le dice no a su hijo o a su hija por alguna cosa, tiene que decirle sí como alternativa. Yo creo que las iglesias y los padres y las familias han perdido esa oportunidad cuando solo prohíben y no dan alternativas a los jóvenes para ser jóvenes y a los niños para ser niños. En mi iglesia hay días y hay domingos en que los niños tienen a su cargo el culto, y son uno de los momentos en los que somos invitados a adorar verdaderamente a Dios, aunque de vez en cuando nos rigamos porque cometieron una falta, pero no las cometemos nosotros, hermanos. No las cometemos nosotros. ¿Por qué no dejamos a los niños ser niños? Y que a través de esa infancia nos enseñen a nosotros a hacerlo. Ya me puse a llorar. Bueno, última pregunta. ¿Cómo entender al niño del reino? No lo entendamos. El día que queramos entenderlo estamos fregados. Quedémonos con ese misterio, que es el misterio de Dios, que no se puede entender. No se puede entender, pero se puede vivir si nos lanzamos como locos a los brazos del Señor. Que el Señor lo bendiga.